Hola, mi nombre es María Liscano, soy estudiante de Medicina de segundo año en la sección 8 de la Universidad Rómulo Gallegos y hoy les estaré hablando acerca del neumotórax y del hemotórax. Pero antes les daré un pequeño reencuentro fisiológico acerca del sistema respiratorio. Como sabemos, el sistema respiratorio se encarga de llevar a cabo una serie de mecanismos mediante las cuales las células del organismo pueden realizar la respiración tisular o interna, o sea, toman oxígeno y liberan dióxido de carbono. Los cuatro componentes principales de la respiración son la ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y de salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos, la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos y desde los mismos, y la regulación de la ventilación y otras facetas respiratorias. En cuanto a la mecánica de la respiración, tenemos que los pulmones pueden expandirse y contraerse de dos maneras. La primera es mediante el movimiento hacia arriba y hacia abajo del diafragma para acortar o alargar la cavidad torácica. Y el segundo es mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar o disminuir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica, siendo aproximadamente un 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la expiración. Los pulmones, aquí, los pulmones se encuentran envueltos por una membrana serosa mesenquimatosa porosa que se compone de una hoja visceral y una hoja parietal, a través de las cuales transfunden pequeñas cantidades de líquido intersticial hacia el espacio pleural. Estos líquidos arrastran con ellos proteínas tisulares que le dan al líquido pleural esa característica mucoide que le permite a los pulmones ese deslizamiento fácil en el movimiento. Cabe destacar que el espacio pleural se denomina cavidad virtual o espacio virtual, porque normalmente es tan estrecho que no es un espacio físico evidente. La presión pleural. La presión pleural es la presión del líquido que se encuentra en el delgado espacio pleural. Esta presión es normalmente una aspiración ligera, lo que significa que hay una presión ligeramente negativa. Siempre es necesario una fuerza negativa en el exterior de los pulmones para mantenerlos expandidos. Esta fuerza se proporciona de la presión negativa del espacio pleural normal. La causa básica, por así decirlo, de esta presión negativa es el bombeo de líquidos del espacio pleural por los linfáticos. La tendencia al colapso normal de los pulmones es aproximadamente de menos 4 milímetros de mercurio. La presión del líquido pleural siempre debe ser al menos tan negativa como menos 4 milímetros de mercurio para mantener expandidos los pulmones. Las mediciones reales han mostrado que la presión habitual es aproximadamente de menos 7 milímetros de mercurio, lo que es algunos milímetros de mercurio más negativo que la presión de colapso pulmonar. Así, la negatividad del líquido pleural mantiene los pulmones normales traccionados contra la pleura parietal de la cavidad torácica, a excepción, como ya lo mencioné, de una delgada capa de líquido mucoide que actúa como lubricante. La presencia de aire en este espacio altera la presión negativa intrapleural, lo que ocasiona un colapso pulmonar total o parcial. Esto es a lo que se le conoce como neumotórax. El neumotórax puede ser espontáneo, sin traumatismo torácico previo, o traumático. Dentro de los traumáticos tenemos los penetrantes como las puñaladas y los cerrados. Existe también otro tipo de neumotórax que es llamado iatrógeno y es producido por técnicas como son la toracocentesis y la cateterización de vías centrales. Si la presión es positiva en todo el ciclo de la respiración, se llama neumotórax a tinción y es una urgencia vital. La comunicación entre el parénquima pulmonar y el espacio pleural provoca que el aire intraalveolar con presión positiva tienda a salir al espacio pleural. Si la cantidad de aire es importante, la presión del líquido pleural se aproxima a la atmosférica, lo que puede ocasionar un colapso pulmonar. Tipos de neumotórax. En cuanto a los tipos de neumotórax, tenemos el neumotórax espontáneo primario y el neumotórax espontáneo secundario. El neumotórax espontáneo primario se relaciona con la ruptura de quistes o de ampollas pulmonares subpleurales que alcanzan algunos milímetros y se llaman bleps. El neumotórax espontáneo secundario se presenta en pacientes con enfermedades pulmonares, sobre todo EPOC,
es mucho más sintomático y su evolución es más torpida. El tratamiento inicial es mucho más agresivo y trata de un tubo torácico y pleurodesis. Tenemos el neumotórax traumático, que como ya lo mencioné anteriormente, se clasifica en penetrantes como las puñaladas y cerrados. Este tipo de neumotórax es donde más se frecuenta el hemotórax. Y su tratamiento consiste en 2 tubos torácicos de drenaje, uno para evacuar el aire a nivel superior y uno para evacuar la sangre a nivel inferior. También tenemos el neumotórax a tinción. Este neumotórax puede producir compromisos respiratorios y o hemodinámicos, como disnea e hipotensión. Como podemos observar aquí, la mayor lesión del área afectada va a deslizar las estructuras mediastínicas hacia el lado contrario, o sea, hacia el lado sano. Y estas estructuras mediastínicas van a comprimir el pulmón, aumentando el esfuerzo de este por llenarse. Al mismo tiempo, el pulmón del área afectada se colapsa y no participa significativamente en el intercambio gaseoso, lo que dejará como resultado final hipoxia e insuficiencia respiratoria franca. También está, como ya lo mencioné, el neumotórax diatrógeno, que es producido por técnicas. Diagnóstico del neumotórax. Se debe sospechar en pacientes con dolor y disnea brusca con abolición del murmullo vesicular. Ante un paciente con dolor torácico, la primera exploración radiológica que se debe realizar es una radiografía póstero, anterior y lateral e inspiración. Pero si se sospecha de neumotórax y en los casos dudosos, se realiza o se practica una radiografía en inspiración e expiración máxima. Esta técnica también es útil para el diagnóstico de cuerpos extraños bronquiales. Esta técnica nos muestra la separación o el desplegamiento de las hojas pleurales, el colapso pulmonar subyacente y si es a tensión, la desviación contralateral del mediastino. Tratamiento. El tratamiento inicial del neumotórax espontáneo primario depende de la cuantía del neumotórax. Si es menor del 20 a 30%, se puede conseguir de manera espontánea la reexpansión pulmonar, manteniendo al paciente bajo reposo y bajo observación. Si a los 5 días no se ha solucionado, se procederá a la colocación de un tubo con aspiración. Si es mayor de 20 a 30% o sintomático, se coloca un tubo de drenaje endotorácico bajo sello de agua. Si no existe burbujeo espontáneo, se procederá a la aspiración o aplicación de presión negativa. Cuando se consigue la expansión pulmonar, el drenaje debe ser pinzado durante 24 horas, hacerse una radiografía de tórax y si el neumotórax no se reprodujo, retirar el drenaje. Como ya lo mencioné anteriormente, en el caso del neumotórax espontáneo secundario, se debe tratar más agresivo. Como tratamiento inicial sería la colocación de un tubo endotorácico o pleurodesis. Y en el caso de un neumotórax traumático abierto, primero se trata la pared torácica y luego se tratará el neumotórax como un neumotórax espontáneo. Bien, hablemos ahora acerca del hemotórax. El hemotórax es la sangre acumulada en la cavidad pleural. En el hemotórax el hematocrito supera la mitad de la sangre y algunos casos agudos se aproximan mucho a él. La etiología más frecuente es la traumática, ya sea accidental o diatrógena por alguna maniobra invasiva. El hemotórax también puede ser espontáneo secundario a la ruptura de un aneurisma aórtica o a la lesión una lesión muy vascularizada por algunos casos de neumotórax, llamándose así hemoneumotórax. En raras ocasiones, el hemotórax se produce en curso de una tromboembolia pulmonar, especialmente asociada al tratamiento anticoagulante. Asimismo, también se puede producir sangrado por lesiones tumorales necrosadas. En cuanto al diagnóstico, se debe sospechar de pacientes que presentan un cuadro agudo de dolor torácico, hipotensión, anemia y opacificación total o parcial de un hemotórax. Y se confirma con una toracocentesis que muestra la presencia de sangre. El tratamiento va inicialmente a la enfermedad causal, pero también se debe colocar un tubo para liberar el espacio pleural de coágulos y
evitar el enclaustramiento del pulmón por fibrina. Bien, si el drenaje no es suficiente y continúan las pérdidas sanguíneas con anemia progresiva, se deberá realizar una toracotomía. Y obviamente hay que reponer las pérdidas de sangre, por lo que también se deberá realizar transfusiones sanguíneas. Muchas gracias.